Ya estamos de vuelta, 18:27. ¿Estamos cuadrados, no, Nicho? ¿Estamos cuadrados? Sí, estamos cuadrados. Alejandro Urbuja, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Oye, Eduardo? estábamos programados para las 6, pero Sí. no hemos corrido ahí. Se nos Cuadran- van alargando las entrevistas y la verdad es que ha sido un día maratónico, pero muy potente. Claro, cuadrando los tiempos, porque bueno, hacer radio es así, Y en tiene directo. mucha espontaneidad, y eso también habla bien de la audiencia que tenemos, de que las personas quieren venir a la radio para darse a conocer, porque saben que es un medio de comunicación y un programa que es altamente escuchado. Mira, hemos hablado con Beatriz Sánchez, hablamos con el senador Letelier, hablamos de teatro. Sí, a la hora del teatro yo estaba Sube, escuchando. ya, Ya. de una obra que sea un musical de Subel que se va a realizar en el Teatro Regional el día 5 de septiembre. Hablamos de teología aquí con el pastor Gerson Candia, de Osorno. O sea, es un programa Conté holístico. mi experiencia, que usted se la contó. Sí, ¿ya? sí, también lo has contado. Qué buena experiencia potente, Sí, claro, no por menor. supuesto. Y ahora vamos a hablar de consumidores. Exactamente, el espacio Esta de es los la guinda de consumidores, la torta. la guinda de la torta, con un tema útil. Presenta a su invitado. Sí, efectivamente, hoy día tenemos a una persona que ha sido víctima de Banco Estado y de los fraudes a través de tarjetas electrónicas. Él es Ismael Maldonado, la única persona en Rancagua, la sexta región, y uno de los pocos a lo largo del país que ha perseverado reclamando de esta situación. Y por eso que lo invitamos hoy día, porque es un ejemplo, como hablábamos el otro día, Sí, claro. del caso IP Chile, también decenas, miles de personas quejándose y solamente dos Sí, hicieron están parte. presentando demanda en un juicio acá que estamos asesorándolos desde Consumidores Asociados, la ODECO Libertador, y el caso de Ismael es exactamente lo mismo. La única persona que ha perseverado acá en la zona, y queremos que nos cuente cómo fue su situación, qué fue lo que te pasó a ti, Ismael Maldonado, este problema. ¿Cómo estás, Ismael? a la radio. Bienvenido a Hacemos Radio, a Radio Rancagua. Bien, gracias. Esto ocurrió en marzo. Yo me enteré en abril en un estado de cuenta, me llegó un correo, abrí un estado de cuenta y tenía una compra internacional en una tarjeta de crédito que yo nunca ocupé, que no activé. ¿Tú tenías con tarjeta de crédito Banco Estado? Sí, perdón, Banco Estado, una Mastercard. Ya. Esa tarjeta la tengo por un pack de cuenta corriente, Pero no lo usaste nunca. un hipotecario que saqué hace 5 años. La tenía guardada en el velador. No ocupo tarjeta de crédito en general. Es lo mejor. Sí, después de esto, sí, absolutamente. Y me enteré por un estado de cuenta, tenía un cobro de 10.000 pesos, fui a hacer el reclamo y me dicen, sí, te ocuparon, me dice la persona de servicio al cliente, esto es producto de una comisión por una compra internacional. Y ahí me entero que hicieron una compra por casi $700 por una reserva en Airbnb. Ya. Ya, hice el reclamo respectivo y yo me quedé tranquilo porque pensando que las cosas funcionan, yo nunca había ni siquiera activado la tarjeta. Y después ¿Tú confiaste Sí, en que el banco iba a responder o iba a resolver el problema? claro, porque, a ver, yo he escuchado cosas que a veces te clonan en el cajero, tú das la clave, la digitas en algún computador que tiene algo ahí, pero en mi caso no. Nunca le digité en ningún computador, O etcétera. sea, por tu caso tú pensabas que no había ninguna forma Claro. de que ese cargo que aparecía en tu estado de cuenta fuera cierto, tenía que haber algún error. Exactamente, y yo me confié de eso. Y por lo menos yo solo hablo del Banco Estado, no sé cómo serán los otros. Debe funcionar parecido, ¿no? Sí, los sistemas son bien parecidos. Pero ojo con el servicio al cliente, ahí ya tengo otra. Claro. Entonces, se demoraron 2 meses en darme la respuesta. En paralelo, yo reclamé al CERNAC y obtuve la misma respuesta, que fue negativa, que la compra se había hecho bien y eso era todo. Entonces ahí yo me empecé a preocupar. Y empieza a pagar. Claro, sí, porque me descontaron, estaba asociado a la línea de crédito, Y etcétera. si de lo contrario, un trade como activo. Y eso genera intereses. Sí, en mi caso, Comisiones, intereses. sí. Y se cargó a mi línea de crédito. Yo estoy sin trabajo, así que no voy a gastar la plata que no tengo en pagar la deuda. Y de ahí me metí a internet, puse los datos de la compra y por páginas internacionales y también nacionales encontré que no era el único caso. Exactamente el mismo caso, personas que no habían ocupado su tarjeta, que la tenían cerradas en los sobres casi encima del escritorio y venían con deuda. Es importante decir, Eduardo, que de este caso llegaron varios, tanto a ODECO en Santiago como a ODECO Libertador.
Sin embargo, insisto, Ismael ha sido la única persona que ha perseverado en el asunto. ¿Qué hiciste después, Ismael? Después empecé a contactar gente primero. Tenemos un grupo de WhatsApp que somos como 30 ahora con el mismo problema. Compras internacionales no reconocidas a la página Airbnb. Y empezamos a interiorizarnos de todo, denuncia a PDI, otro reclamo al Banco Estado, que se demoran 2 meses más en responderte. Y en paralelo empecé a contactar a organizaciones de consumidores. Así es como conocí a Alejandro. Y ahí hemos estado avanzando en el proceso ahora de la redacción de la demanda. Claro. Lo que pasa es que, claro, él fue muy riguroso, él siguió las instrucciones que se le dieron. De hecho, Taco mencionaba la semana pasada, yo acá a propósito del caso IP Chile, se celebró un contrato de prestación de servicio entre la organización y el afectado. En este caso, Ismael no tiene obligación de pagar nada, excepto los gastos procesales de la demanda, pero nosotros también siempre agotamos una etapa extrajudicial y luego de que él firma el contrato y nos lo deja, nosotros mandamos una carta al banco. Y no sabemos si por efecto de la carta o porque justo en ese intertanto el SENAR reacciona un poco tardíamente, bueno, más vale tarde que nunca, como se dice, Sí, claro. y se sabe públicamente que el SENAR le empieza a pedir antecedentes al Banco Estado de lo que estaba pasando. Seguramente han llegado muchos reclamos al SENAR, más de los que han llegado a la ODECU y a la ODECU Libertador. Y curiosamente no sabemos si a propósito de la carta que nosotros mandamos o a raíz de otras situaciones como la que acabo de describir, lo concreto es que el Banco Estado, después de haberle dicho a Ismael que la compra se había hecho por los canales normales y no había nada que devolver, sí le ha devuelto el dinero. O sea, él ha tenido hoy día un resultado positivo. ¿Cuánto, No solamente... ¿Cuánto se demoró en devolver el dinero? bueno, si sacamos la cuenta desde que partió, ¿cuántos meses han pasado? 6 meses. 4 meses, 5 8, meses. 5 meses. Entonces, no sabemos si es por nuestra intervención, la carta que nosotros mandamos o no, pero lo concreto es que el banco cambió su posición y le devolvió los 600 y tantos dólares a Ismael. Y a los días siguientes, tú me comentabas después, me enviaste la cartola, de que también te abonaron algunos dineros que parecería fueran de intereses. Sí, sí. Entonces, por decirlo así, la mitad de la pega ya está hecha, en el sentido de que ya no tiene el perjuicio de los 700 dólares más o menos que le estaba saliendo todo este fraude del cual ha sido víctima. Sin embargo, alguien se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué van a demandar si ya le devolvieron la plata? Bueno, porque él ha tenido un daño moral, material, él ha sufrido un perjuicio también del punto de vista emocional, porque imagínate, está sin trabajo, tenías un bebé en camino. Sí, va a ser en fines de octubre. Para fines de octubre, imagínate, una persona que hace papá, que sabe que los bebés no son gratis. Son baratos, no salen baratos. Claro. En fin, y resulta que tiene que verse enfrentado entonces a esta situación. Y por eso entonces, luego de conversarlo con él, hemos decidido que tenemos que perseverar en la acción judicial, con mayor razón ahora de que el solo hecho, y esto no lo había comentado antes y aprovecho de decirlo, el solo hecho de que le devuelvan la plata es un reconocimiento de que aquí hubo cosas que estuvieron mal hechas. O sea, porque si esta compra hubiese sido hecha como corresponde, entonces no estarían devolviendo la plata. El solo hecho de devolver la plata demuestra que estaban en lo correcto ustedes. Que Ismael estaba en lo correcto, que no correspondía entonces ese cobro, y por lo tanto ahora nosotros vamos por la parte de la indemnización moral, fundamentalmente moral, y también que se castigue con una multa de beneficio fiscal esta conducta irregular que ha tenido el banco, que, como hemos dicho, no es la única persona que ha sufrido esta situación. Ustedes ahora van por los 500 millones de pesos, no, ¿no? La verdad es que... Ha sido una broma. Es que no puso tan nervioso, Alejandro. No. Pero eso es importante. A ver, porque hablamos con Alejandro también, que es difícil que la gente se ponga de acuerdo, Absolutamente. que persevere. Entonces ese puede ser un estímulo para perseverar. Sí, o sea, por eso es que es importante que Ismael, yo le agradezco mucho que haya aceptado venir a contar su caso, porque esto enseña muchas cosas. Uno, que la perseverancia y con la ayuda adecuada se pueden conseguir resultados positivos. Dos, de que si no se reclama, no se consigue absolutamente nada. O sea, tenemos, como siempre pasa en las estadísticas, Eduardo, siempre hay una cifra negra. Por uno que reclama, hay 2, 3, 5, 10, vaya a saber cuánto, que no reclaman nada. Tercero, vamos a perseguir entonces la infracción, o sea, que se multa a Banco Estado por esta situación, por esta actuación negligente que pone en peligro la seguridad del producto o servicio financiero de Ismael Maldonado, y también que repare en algo que sea el daño moral
la aflicción, los problemas que ha tenido que enfrentar Ismael por esta situación. Y además, Eduardo, yo no descarto que esto en el mediano a largo plazo desemboque en una demanda colectiva. ¿Por qué? Porque pareciera que aquí hay cuestiones que se están vinculando. Yo quiero recordarles que las noticias nos indicaron de que hubo una filtración de más de 200.000, según la cifra de la última información de prensa, ya va casi en 300.000 tarjetas que habrían sido filtradas por un ex funcionario de Transbank detenido hace algunas semanas en el norte. O sea, aquí estamos hablando de esta tremenda empresa Transbank que tiene el control de la gran mayoría de los cajeros automáticos que funcionan en el país, además de que maneja todo este servicio de transferencia electrónica que une a todos los bancos. ¿Hasta cuándo le van a entregar el poder de todas las lucas a este tipo de entidades? Muy buena pregunta. Sería para otro... Yo tengo un conocido, no es más que un conocido, no sé quién es, que dice, yo lo pago con tarjeta porque no estoy ni ahí con hacer más rico a Piñera, dice. Ah, no, pero eso ya no. Eso ya... No, la verdad que... Pero eso dice. Sí, está bien. O sea, pero eso es... A ver, ¿cómo te diría yo? Tendría que usar una fea palabra para decir cómo pienso de esa frase. A ver, Sebastián Piñera trajo el tema de Red Ban hace, no sé, 20, 30 años. O sea, ya no tiene nada... Tengo entendido que no tiene nada que ver con eso. Yo de creo hecho, que sí tiene que ver, ¿eh? Transbank, tú sabes que el Banco Santander era, hasta el año pasado, uno de los dueños de Transbank. Tenía el orden del 25% de propiedad. Vendió su parte. Y hoy día... ¿A quién se la vendió? Esa es la parte interesante. A Mastercard. De hecho, Mastercard se estaría haciendo cargo de Transbank en Chile. De lo financiero hace 2 meses. Además, tenemos la red de caja vecina de Banco Estado, que hace rato que le viene haciendo la collera a Transbank en ciertos sectores. Multicaja. Y multicaja, absolutamente de acuerdo. El otro, es lo que te iba a decir, multicaja. Y el patito ahora es la maquinita del Banco Estado también que le hace la collera sí, a Transbank. claro, por eso digo, multicaja de Alfredo Echeverry, ex ministro, ya no me acuerdo, de Ricardo Lagos, fue director del Servicio de Impuestos Internos, en fin, o sea, el tema de los servicios de transferencia hoy día, afortunadamente, está un poquito más desconcentrado que hace 5, 10 o 20 años. Lo que yo le dije lo que dice una persona, no es que lo diga yo. Yo no soy nadie para decirlo, digo. Yo en ese aspecto, yo le respondería a tu amigo, me da lo mismo quien se está haciendo rico. Aquí lo que interesa, uno, que se dé un servicio de calidad. Pero el problema es que el servicio no es de calidad. Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo. Y por otro lado, los bancos tampoco se hacen responsables. O sea, uno de los problemas... en este caso se hicieron responsables, en este caso, ¿de cuántos casos? Antiinsistencia. Claro. No, pero es que... ¿De cuántos casos? No, si esto te pelea para rato. A ver, ojo, uno de los problemas que tiene... ¿Tú sabes lo que cuesta que el Banco Estado te devuelva las lucas cuando un cajero te chupa la plata? Sí, pues. Aquí está el caso de Palpo. No, el Banco Estado tiene cajeros para depositar en efectivo. Tú de repente depositas en efectivo y el cajero te chupa la plata porque técnicamente hay algún error. ¿A ti te ha pasado ese problema? Por supuesto. ¿Y sabéis cuánto se demora en devolverte la plata? Semanas. Y ellos arquean los cajeros 2 veces en el día. Mira, o sea, la posibilidad de verificar el problema que tú estás reclamando lo pueden ver rápidamente y no se explica entonces que se muere. ¿Qué pasa con las personas? Es ahí cuando yo peleo y digo, ¿qué pasa con la persona que esas 20 lucas, esas 30 lucas que le chupó el cajero son para pagar la luz o el agua que se la van a cortar? La única que tenía. Claro. Y más, tú ibas a decir sí pasa. Con respecto al Banco Estado y al servicio que da el Banco Estado, porque los fraudes han ocurrido en todos los bancos. Claro. Por eso que se apunta a la responsabilidad de Transbank. Claro, pero la respuesta que tienen los otros bancos es distinta. Yo sé que si tú llamas y desconoces una compra, en general te bloquean, va a un proceso de investigación y después resuelven, te bloquean. Pero acá no. Sí, es cierto. Los parámetros de calidad de atención varían de un banco a otro. No todos reaccionan de la misma manera. O incluso algunos cambian después de que les pasan cosas. Por ejemplo, me consta que Banco Estado ha detenido transferencias bancarias que se han hecho fraudulentamente en las últimas semanas. De hecho, lo comentábamos hace una semana, Eduardo, en un caso que revisábamos. Pero, ¿cuándo lo empezó a hacer? Cuando los clientes empezaron a reclamar, cuando hubo clientes que le metieron recurso de protección, por ejemplo, y recién entonces el banco se dio cuenta de que tenía que ser más proactivo al momento de que recibía. ¿Por qué? Porque casos de fraudes ha ocurrido de pronto de que de un banco X
el destinatario del fraude, del dinero, es de Banco Estado. De hecho, me tocó atender hace una semana, creo que lo conté acá en la radio, un caso de un señor que era de un banco X, no me acuerdo, y la plata iba hacia un destinatario de Banco Estado. Y lo gracioso era que el señor seguía alegando contra su banco, que no le había la plata, pero resulta que le habían mandado una respuesta que no leyó. O sea que yo puedo entender a veces que la gente molesta, también no se da cuenta. Y yo te comentaba, Eduardo, de que en la última respuesta que le mandaban, le decían que su plata estaba detenida en Banco Estado porque Banco Estado había parado la transferencia. Entonces, justamente ese caso me demostraba a mí de que parecía que el Banco Estado estaba aprendiendo los errores, porque esa conducta de tener transferencias respecto a las cuales había recibido reclamos inmediatos era una conducta reciente, no la estaba haciendo antes. De hecho, yo conté también acá en la radio. ¿De qué manera un banco te puede retener tus lucas? ¿Bajo qué argumento? Ese es otro tema. Tú dices retención de dineros, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay deudas. ¿Ya? ¿Y si no hay deudas? No, no puede, o sea, es que es distinto cuando el banco detiene una transferencia. O cuando el banco, si tú tenés, por ejemplo, 50 millones de pesos en una cuenta. ¿Ya? Y el banco te puede detener la plata porque te dice, ¿y usted de dónde sacó esta plata? Es que es otra historia, no, es distinto. Eso tiene que ver con cierta normativa donde el banco, por ejemplo, si ve que un cliente tiene movimientos extraños con grandes sumas de dinero que no se justifican de acuerdo al giro, por ejemplo, de la actividad del cliente, lo que tiene que hacer el banco es informar tanto a la ex competencia banco, hoy día Comisión de Mercado Financiero, y a la unidad de análisis financiero, que es una unidad especial que existe en el sistema estatal chileno, que precisamente investiga si hay personas que, por ejemplo, pueden estar haciendo lavado de dinero. Pero la regla general es que ningún banco por sí y ante sí, y sin una orden administrativa o judicial, puede retener dinero ni nada por el estilo. El otro caso que se da es el caso de la persona, por ejemplo, que tiene alguna obligación con ese banco y ha firmado una autorización o un mandato para permitir que el banco, por ejemplo, se pague de una cuenta, de una obligación, cargándolo a alguna de las líneas de crédito que puede tener, a la cuenta vista, a la cuenta corriente o incluso una línea de crédito. Eso incluso ha sido motivo de discusión en juicio, porque el CERNAC ha estimado que ese tipo de mandatos amplios podrían ser abusivos. Ejemplo, el caso de Ismael, que tú tienes un pack para pagar seguramente el dividendo a través de la cuenta corriente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú no tuvieras plata en la cuenta corriente? Me la cargan a la línea de crédito. ¿Ves? ¿Y si no tiene línea de crédito? Cae en morosidad. Cae en morosidad. O sea, pero ojo, el solo hecho que se la cargue de la línea de crédito le genera un perjuicio a él, pues. Porque ese dividendo que está siendo pagado con la línea de crédito genera intereses por cada día que transcurre desde que se hizo el giro. Entonces, una de las discusiones, de hecho, hoy día, yo como uno de los que está trabajando en los temas de acciones colectivas en Santiago, estamos discutiendo con un banco, estamos tratando de llegar a un acuerdo con un banco, en un juicio colectivo, y una de las discusiones que tenemos es precisamente este tema de la autorización de los mandatos, de cómo el banco va a hacer uso de este tipo de autorizaciones. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial para el usuario que haya una autorización general para que el banco le cargue a cualquier producto financiero o créditos preaprobados que tenga un determinado cobro. Entonces, desde ese punto de vista, los mandatos no pueden ser tan amplios ni tan generales que permitan entonces que el banco haga lo que quiera. Pero respondiendo a tu pregunta, regla general, el banco no puede retener sin que haya a lo menos o una autorización a través del contrato o una orden judicial, que perfectamente puede ocurrir a través de un embargo. Porque las cuentas corrientes pueden ser embargadas y los depósitos sí se pueden embargar y ocurre todos los años. Especialmente lo hace a través por el tema de la retención de impuestos, clásico. Retención de impuestos que se hacen sea por obligaciones de alimentos, muchas veces, padres, madres que tienen obligación de pagar alimentos y no lo han hecho. Entonces, una de las medidas que se toma es pedirle a la Tesorería General de la República que no le pague y Impuesto Interno entonces no le entrega los dineros que correspondan. O el otro caso también es de deudas, donde el acreedor, después que ha buscado al deudor por muchos medios, se da cuenta de que tiene una retención que podría pedirla y también pide el embargo de esos fondos. Pero si te fijas, son todas autorizaciones que se hacen judicialmente, no pueden ser por sí o ante sí o porque el banco quiere. Ahora, no significa que eso no ocurra. En la práctica también ha ocurrido. Bancos que se apropian de dinero de los clientes argumentando cualquier cosa. De ahí muchas veces los clientes recurren de protección.
una acción de protección, y les va en general bastante bien mientras se resuelve el tema de fondo. A ver, ¿el banco tenía o no tenía derecho realmente Pero esos recursos creo que tienen que ponerse en un tiempo sí, acotado. Exactamente. Y qué buen punto que lo menciona Ismael, porque algunos fraudes electrónicos que se han visto recientemente se han resuelto exitosamente para los reclamantes a través de la interposición de recursos de protección. El problema que en el caso de Ismael no le servía porque él ocupó mucho tiempo en el proceso de reclamación. Y hay un auto acordado de la Corte Suprema que tiene la facultad de regular cómo se realizan ciertos procesos, y el auto acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación del recurso de protección establece, en forma bastante arbitraria, de esto ha sido discutido también, establece que una persona que quiera recurrir de protección lo debe hacer en el plazo perentorio de 30 días desde que ocurre el hecho o la amenaza del derecho constitucional que quiere proteger con esta acción de protección. Entonces, si no lo hace dentro de ese plazo, el recurso es rechazado. De hecho, el ministro Sergio Muñoz, que un ministro, fue presidente de la Corte de Apelaciones, si no recuerdo, y que hoy día es el ministro integrante, él vota siempre a favor de los recursos que los demás jueces rechazan por extemporáneos. Pero cuando yo llego fuera de plazo, me rechazan por extemporáneo, por llegar fuera de plazo. Pero el ministro Muñoz ha sostenido una tesis bien interesante que tiene que ver con el acceso a la justicia. No puede ser, porque el auto acordado, además, un concepto técnico, que básicamente son los dictámenes que la propia Corte Suprema establece para regular ciertas materias. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista jerárquico, no tiene el valor de ley. Entonces, algunos plantean de que el plazo para interponer recurso de protección debía estar establecido en una ley de la República, o sea, haber pasado por un proceso legislativo, y no a través de estas resoluciones de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué ha dicho el ministro Muñoz? Ha dicho de que el auto acordado que pone un plazo de 30 días para interponer una acción de protección atentaría y haría poner al Estado de Chile en posición de incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, especialmente aquellos tratados que garantizan el acceso eficaz a la justicia. Eso nos muestra este caso de que efectivamente se puede hacer algo al respecto de nadar contra la corriente, contra el sistema, podría ser. O sea, el caso de Ismael es un ejemplo de perseverancia. Han pasado 4 o 6 meses desde que él empezó a reclamar y hoy día ya hay frutos positivos. Ya no va a tener que pagar los $700 que le habían sacado fraudulentamente. Claro, por supuesto. Con 500 luquitas. Plata chilena son como 500 lucas. Entonces, Sí, más o menos. Sí, claro. Y hay gente que la estafaron por más. Sí, claro, casos de $1.500, $2.000. $1.000. Y el otro caso, otra fórmula que podría servir bastante es recurrir de protección, pero mientras no se resuelva el tema del plazo, la recomendación entonces va a ser de que las personas que sientan que pueden y quieren probar esta posibilidad, lo tienen que hacer dentro del plazo de 30 días desde que ocurre el hecho. O por lo menos desde que... ¿Cómo se contactan los auditores que están escuchando esto con ustedes, Alejandro? Bueno, consumerasociado.cl es nuestro sitio institucional, y tú sabes que tenemos la página especializada en temas financieros, Servicio de Educación Financiera.cl. Es súper importante, Eduardo. Y nosotros tendremos hacemosradio.cl también. Claro. Exacto, que sean rigurosos. También vamos a tener información y linkeado con los consumidores. En el portal de Hacemos Radio, que está en construcción, van a estar todos estos artículos, los podcasts, para que la gente pueda informarse. ¿Qué dijo este caballero que no me acuerdo? Entonces va a poder escuchar nuevamente. Es importante que la gente sepa de que nosotros no atendemos por teléfono. Tenemos el teléfono como contacto. Presencial. Pero atendemos o presencialmente en nuestra oficina de Santiago o a través del correo electrónico. Porque mira, es una cuestión de responsabilidad y de profesionalismo. Ningún abogado, ningún médico serio te va a diagnosticar por teléfono. No. Entonces es importante que la gente tenga presente eso. Hay gente que a veces se molesta, ¿no? Pero súper bueno, eso es súper bueno. En realidad es un tema de responsabilidad y de profesionalismo. Mándanos los antecedentes, cuéntanos el caso, nosotros felices de ayudarlos. Ismael, ¿tú querías decir algo? Finalmente? Sí, a raíz de todo esto, buscando información, se creó, no lo creé yo, de hecho creo que lo creó una persona acá de Rancagua. El grupo en Facebook se llama Fraude Víctimas Banco Estado. Es así de grande el problema. Por compras internacionales es un subgrupo dentro de ahí. Pero creo que hay también problemas con transferencias y ahí pueden buscar mucha información. Yo he dejado varios comentarios de las cosas que
que deben hacer y no perder tiempo en otras o hacerlas en paralelo. Ahí pueden buscar información. Qué importante lo que dice Ismael, porque mucha gente cuando tiene estos problemas, claro, porque reclamar requiere tiempo, se requiere saber cómo se está reclamando, se requiere saber a dónde hay que reclamar, igual es una lata, o sea, uno lo entiende, no, yo quería hacerlo. Entonces muchos ponen su mirada en la demanda colectiva. ¿Ah? Ismael también nos decía, oye, ¿por qué no demanda colectivamente? En fin. Y el problema, Eduardo, yo lo quiero decir aquí cortito, es que no siempre se dan todas las características o las circunstancias para demandar colectivamente. ¿Ah? O sea, a veces pasa de que, por ejemplo, no hay suficientes medios de pruebas que permitan el día de mañana sostener la demanda en caso de que no haya un acuerdo. De hecho, a la UDECO alguna vez nos pasó que hicimos demandas colectivas y cuando llegaba la hora de la prueba, no había ninguna de las personas que se había inscrito entregando medios de prueba, testimonios suficientes para poder sostener la demanda a la hora que hay que llegar a la etapa de la prueba. Entonces, en el caso de Ismael, también él vivió esa situación y también le preguntaba, bueno, ¿por qué no hace una demanda colectiva? Yo le explicaba, mira, pasan demasiadas cosas y si tú te quedas esperando que haya una demanda colectiva, tal vez se te van a pasar los plazos a ti para hacer tus reclamaciones. El tiempo me ha dado la razón en este punto, o sea, yo por mí encantado que se juntaran todos los elementos y todos los requisitos para que al poco tiempo de que ocurra un fraude masivo en cualquier área, se pudiera interponer una demanda colectiva. Colectiva, que es bastante más poderosa. Claro, por supuesto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero también la gente tiene que entender de que no siempre se dan todos los requisitos, que no solamente son requisitos como esto que acabo de mencionar, de que estén todos los medios de prueba, sino que también se tienen que dar ciertos requisitos jurídicos, en fin, que no los voy a explicar ahora, que es más largo. Entonces, en ese caso, si ven que en realidad no era una demanda colectiva, siguen adelante con sus reclamaciones individuales, porque eso por lo menos les asegura que existe una posibilidad de mayor solución concreta a su caso particular. Como el caso de Ismael, que lo comentamos hoy día, o el caso de las dos amigas de la semana pasada del caso de IP Chile, que son las únicas que están demandando. Alejandro, Ismael, muchas gracias. Ha sido, pero la verdad, muy enriquecedor, muy buena experiencia y muy buen antecedente. Una muy buena experiencia saber de que efectivamente las cosas se pueden ganar. O sea, ideal que esto no hubiese pasado. Pero ya que pasó... Aquí hay David contra Goliat. Exacto. Eso es importante. Por eso es una buena experiencia. Es una mala experiencia momentánea, pero finalmente el resultado fue el justo. Eso es lo importante. Exactamente. Gracias por la visita. Usted, panelista estable. Próxima semana otro tema. ¿Y el jueves? No. Está el jueves en Rancagua.